Pareciera no encontrarse el tono, los discursos resultan banales, las propuestas son escándalos, polémicas y errores, y la política se ve obligada a invertir tiempo en corregir, justificar o pedir perdón. ¿Cómo impacta esto en el conjunto de la sociedad? ¿Cuánto hay de error político y cuánto hay de amplificación mediática? ¿Por qué? Hoy presentamos Campaña, la gestión del error. Y entonces, yo venía por la ruta hoy que llovía mucho y vas hablando con las radios, ¿no? Y te preguntan, bueno, ¿cuál es la agenda? Porque hay una cosa tan alejada de la agenda que instalan los medios de lo que te piden en todas y cada una de las reuniones con trabajadores, con pymes, con comerciantes, con todos los actores, con los bomberos, con los docentes, con todos y con todas. Hay un abismo. Nadie te pregunta por las pavadas que aparecen en las tapas de diarios que debería dar vergüenza. Parecen Radiolandia 2000. Soy medio viejo, por eso me acuerdo de Radiolandia 2000. No hablen de política. No hablen de política. No hablen de política. No No hablen de hablen política. de política. No hablen de política. No hablen de política. No hablen de política. No hablen de política. Hablen de política. Ya veníamos discutiendo, o por lo menos escuchando e incluso afirmando, digo, es una campaña rara, ¿no? Es una campaña rara, es más corta, estamos en medio de una pandemia, pero también es rara por otros puntos, por otras variables, y que me parece que esto sí ya merece una real discusión. La pandemia existe, la sabemos cómo se va, cómo se sostiene y cómo debemos cuidarnos, pero estos puntos no por ahí pasan por alto, ¿no? Es como que todos vemos la pandemia, pero se nos escapan, y eso hemos venido a traerles a discutir acerca de la gestión del error. ¿Cómo se gestiona un error? ¿Cómo se sale del error? ¿Y por qué todos estamos hablando de un montón de cosas que podrían evitarse o que están ayudando a generar una distancia mayor de la ciudadanía con la política? Bienvenidos justamente a No Hablen de Política, un podcast que hace todo lo contrario. Mi nombre es Alexis Grierson. Me van a escuchar un poco raro. Tengo una particular alergia hace unos días. Con la llegada de esta mini primavera, bueno, llegan algunas otras cosas como las alergias. Y no voy a hacerlo solo, como siempre, y estamos en el equipo completo, distribuidos de forma en la que escucharás dos voces nada más, pero estamos los tres. Le mandamos un beso grande a Yami Palma, que está como detrás de la pecera, detrás en los controles técnicos, y a mi lado, podríamos decirle, o enfrente. Hoy creo que mejor va a quedar enfrente. No tengo al señor Leandro Lora. ¿Cómo andás? Ale, Yami, ¿cómo están? Bien. Acá con un debate interesante por delante, ¿no? Esto de analizar la campaña y pensarla como la gestión del error. Vos recién hablabas de una campaña rara, y una campaña que no solo es rara, sino que podría presentarse como una campaña que se ha dedicado a gestionar errores. Una cosa así, es como a ver cómo vamos esquivando errores o aquellas cosas que que no son trascendentes en la discusión política general. Hay que tener en cuenta también, ¿no?, que menos mal, y digo menos mal porque me parece que es como un changüí, que son las PASO, ¿no? Que todavía hay una instancia más, que hay un poco más de tiempo. Yo sé que mucha gente podría decir, no, es que se termine ya y punto, porque si va a ser así, y yo la entendería a las personas que piensan de esa manera, pero digamos, a la política darle un changüí es una cosa inevitable, y bueno, en ese sentido, bienvenido sea, porque creo que no hay mucha conformidad con la campaña electoral que tenemos. No lo sé muy bien, pero vos me dirás, Ale. Pero bueno, después de las PASO es como que uno dice, bueno, hay una oportunidad, una nueva oportunidad para la clase política de a ver si dan otras discusiones, o para el conjunto de la sociedad, si nos permitimos también,
no solo la clase política, si la sociedad en su conjunto nos permitimos otra discusión. Hagámonos cargo también del rol que nos toca a cada una en el escenario, que por lo menos es mi postura, que si quienes nos están escuchando supieran el tono y la pasión con la que hemos estado charlando, podríamos decir. El título podría haberse llamado La gestión del horror. Sí, sí. Pero es del error. Sí. Ya me nos escuchó un largo rato. Nos escuchó un largo rato en un ping-pong de posiciones con Alexis. Sí, yo creo que, a ver, hay que dividir este episodio en dos partes, que yo creo que tienen que ser muy claras. Yo creo que por un lado viene el tono de la campaña, a quién le hablamos, qué esperan que digamos. Digo, uno se para del lado político, ¿no? ¿Qué esperan que digamos? ¿Con qué tono hay que hablar a la gente? ¿Qué respuesta espera uno de la ciudadanía? Eso por un lado. Y por el otro, los temas banales, ¿no? Se ha visto mucho tema banal dando vueltas. Ojo, con discusiones políticas re profundas, mega interesantes, que creo que ameritarían un episodio por sí solas, pero que no han quedado en lo banal, ¿no? Esto, lo de Garchar de Tolosa Paz, que uno podría debatir realmente el acceso a la sexualidad libre, el acceso a los cuidados de una sexualidad libre, culturalmente cambiar esas discusiones. Y ha quedado en Garchar si el peronista culea, el radical no, y el trotskismo se enoja y aún lo dejaron afuera, y quedó en una cosa muy banal. Y lo de la denuncia de adoctrinamiento de una maestra a un alumno en una escuela, que me parece que ya eso no resiste discusión. Era una mujer que claramente no estaba pasando por un buen momento en su salud mental, agredió al joven, merecía ser sancionada y así fue, punto. Ahora, detrás... Perdón, sí. Me parece interesante porque no lo mencionás, Sí. lo de el porro de María Eugenia Vidal. Bueno, lo del porro de María Eugenia Vidal. Lo que pasa es que lo del porro de María Eugenia Vidal me parece que sí tiene un debate de entrada muy interesante. Yo creo que la forma en que lo dijo fue muy banal. Pero no es una discusión banal, ¿no? Me parece que el debate de Vidal es más explícito. Sí. Y eso lo hace muy interesante. Lo hace muy interesante para mí. Por eso lo dejo afuera. O lo dejo ahí, caminando por la cornisa, ¿no? Porque tiene los dos elementos, digo, lo banal y el debate profundo. Sí. Pero de todos modos, digo, en estos puntos aparece quizás la discusión superficial, como la frase, el enojo de Leopoldo Moró con Victoria Tolosa Paz porque él tiene hijos y eso significa que mantiene relaciones sexuales. Una cosa tan simple y tan envolante a la hora de discutir, sobre todo en el momento que está Argentina, sumido en una crisis muy profunda, discutiendo cómo se sale de la crisis, pero además cómo se sale de la pandemia. Una pandemia que ha hecho un desastre en todos los sentidos, en la salud mental, en la educación, en lo económico, en lo social. Ha hecho un desastre y no se está discutiendo cómo se sale, cómo se supera y cómo se solucionan un montón de temas que por ahí pasan por alto. Me parece que ahí es donde arranca el problema, y me parece que la política, la ciudadanía no tiene ganas de escuchar, la política no tiene ganas de resolverlo, y hay un montón de variables que ayudan a que eso se sostenga así. Y me parece que eso es re interesante, porque me parece que salimos de la lógica emisor-receptor o activo-pasivo que muchas veces los analistas políticos caen, así como Vidal dijo caen en la escuela pública, yo digo caen en analizar las cosas más superficialmente y no profundizar. Me parece que analizarlo en activo-pasivo, en emisor-receptor, es donde se cae en el error de no entender qué está pasando y qué se está discutiendo. Y caemos en si el presidente pidió perdón por la foto, cómo pidió perdón, a quién culpó, a quién no culpó,
el presidente opinando de absolutamente todos los temas que se les ocurra, está a punto de opinar de La Voz argentina si seguimos así. También la política tiene una responsabilidad, así como la tienen un montón de sectores, pero sobre todo la política, también de no prenderse en discusiones superficiales y analizar con profundidad. Yo creo que uno de los grandes ejemplos, yo creo que hay dos ejemplos interesantes de hablar de política de verdad, ¿no? De hablar y discutir la política de verdad. Una es la del gobernador Kicillof. Me parece que el gobernador Kicillof es uno de los dirigentes que mejor está entendiendo los riesgos que conlleva la superficialidad de los temas, y aún así ha caído como mínimo mencionar alguna cosita de la que se ha hablado en los medios, por un lado, y te va a sorprender porque vuelvo a ser polémico. Es tu deporte en este Sí, mi deporte. Quien también está hablando mucho de política en serio, aunque no coincido ni en el buen día, es Milei. Me parece que Milei ha salido del marketing, está diciendo lo que va a hacer, es tremendamente nefasto, repudiable, y no estoy ni cerca de coincidir, pero él con metáforas te lo va explicando, pero también te va diciendo qué va a hacer, te lo va diciendo, te lo explica. Es muy peligroso, y yo creo que justamente por la forma de explicar y por ser concreto en lo que quiere hacer, es también por qué le está llegando a ciertos públicos, ¿no? Pero sí. No, que digo, en línea con lo que estás diciendo, digo, no me extraña, creo que lo mencionábamos en el episodio anterior, ¿no? Esto de guarda con que los libertarios tienen un discurso mucho más claro de lo que quieren, ¿no? A la hora de mencionar, y que esa claridad a la hora de decir qué ideas tienen, bueno, también es un poco más sencillo de digerir. De digerir me refiero de interpretar o de recepcionar qué es lo que quiere hacer, ¿no? Tal persona. Y que creo que decíamos algo así como que tienen ese discurso mucho más ordenado que otros que pivotean y quieren quedar bien con uno, con otro, con tal, y hacen todo un berenjenal. Me parece que en eso es lo correcto. Yo creo también que, no sé si vos lo mencionabas al principio, pero me parece que la pandemia también ha contribuido al desinterés en la política en general, que es un poco y un poco. Y yo creo que, digamos, la dirigencia política que pertenece a esta sociedad también, nunca nos olvidemos de eso, ¿no? Que, digamos, los políticos, las políticas salen de esta sociedad, obviamente que tienen una responsabilidad mayor porque asumen un rol de mucha mayor responsabilidad, no los exime de eso, pero a la hora del análisis uno no puede negar en dónde están, en qué contexto están, a qué sociedad pertenecen, y me parece que hay mucho desgaste en muchos sentidos con la política, y sobre todo por la pandemia. No, por la pandemia digo, no en clave de... Obviamente que las dificultades que la pandemia genera afectan a la política porque le han dificultado a la política acertar, ¿sí? Y alguien podría decir, bueno, eso es producto de la mala política. No se gobierna todos los días con una pandemia. En todo caso, vos podés tener la administración de un municipio, gestionar desde una banca como legislador, desde una provincia, incluso tener en determinadas circunstancias como espacio político la posibilidad de administrar los recursos y gestionar la política de un país. Pero una pandemia, con lo que eso implica de paralizar un país, desconocer lo que está sucediendo, no es algo que se gestiona todos los días, y me parece que eso afecta al éxito que pueda llegar a tener la política. Entonces, en un contexto como con estas características, la verdad que se entra en una campaña electoral que pareciera, ¿no?, como desinteresada para un sector importante de la sociedad, como que pareciera que no interesa, que no es trascendente, y además que creo que esto de los dos puntos que vos decías, ¿no? El tono que tiene la campaña también pareciera como que no sabe muy bien qué es lo que quiere comunicar ni cómo comunicarlo. Y se vuelve, al mismo tiempo que el tono también se vuelve banal, ¿no? La verdad que a mí no me gusta para nada, digamos, la banalidad en la política. Me parece como muy, no sé, muy bizarra, como que desorienta de lo importante.
qué sé yo, verlo a Florencio Randazzo jugando con una pelota de básquet o haciendo un sketch de que habla con la madre o un sketch de que habla supuestamente con Cristo. Eso me parece tan bizarro, tan poco serio, ¿no? Y así tengo con casi todas con prácticamente todas las candidaturas tengo una opinión de esas características. Como que me encuentro con elementos que digo, esto la verdad que no es algo que me agrade, pero entiendo también que son los discursos como para intentar llegar. Pero esto de la gestión del horror, ¿no? Es como que se ha convertido más bien en una suerte de campaña farandulesca, donde vamos a intentar prestarle atención y a darle trascendencia a las pavadas. Había un tuit hace unos días que decía: la campaña hasta ahora, 2 cumpleañitos, una maestra a los gritos, una rascada de bolas, manos sobre un vientre, Dragon Ball, Suiza o Argentina y garchar. Y la verdad que vos la mirás y decís, sí, la verdad que la agenda política ha venido discutiendo esto. Y la agenda política, y acá es donde caemos, vamos a hablar de caer todo el tiempo, en el término punto idealista, si los hay. Sí, macrista, te diría, ¿no? Alguien que hablaba de caer en la educación pública. Bueno, vidalista, macrista. Es lo mismo, ha quedado claro. Pareciera ser lo mismo, ¿no? Caer en la discusión que no querés, que es la de los medios de comunicación, porque la verdad que estos temas que yo te acabo de mencionar también han sido trascendentes en función de una agenda mediática. Una agenda mediática que, a mi criterio, se escuda en que es absoluta y total responsabilidad de los políticos y un posicionamiento mío que yo creo que es mitad y mitad. Que estamos en un contexto donde la política está con una vara muy baja, y yo esto es lo que decía de la pandemia como un contexto en el cual desinterés, pérdida de la brújula de para dónde orientar una campaña, un discurso, enfocarse y demás, y una vara muy baja en la cuestión mediática, periodística, a la hora de profundizar el rol de la profesión, sobre todo en tiempos de campaña. ¿Estás escuchando? No hablen de política. Recordá que podés hacer un aporte económico a nuestro trabajo. Podés colaborar de manera mensual o hacer un pago por única vez todas las veces que quieras y puedas. No te olvides, esto es gratis y siempre lo va a hacer. Pero unos mangos nunca nos vienen mal. Solidaridad. Entrá en nuestras redes sociales y entérate cómo ayudamos. A mí me enoja porque es un debate como para mí agotado. Los medios tienen ya claramente un rol activo en la construcción de agendas, en el mundo político, y está claro que es un actor más dentro de la política, donde juega a favor o en contra de sus propios intereses, ¿no? Como un actor cualquiera, ¿no? Esto no estoy contando nada nuevo. En contra de sus intereses no juega nunca. No, jamás. Pero digo, a veces me parece que la política, yo no sé si de forma ingenua o no lo entiende, tiende a renegar de los medios cuando todos sabemos cuál es la función de los medios, qué hacen, qué no hacen. Digo, esto obviamente no quita para nada que los silencie, ¿no? Digo, ayer Axel Kicillof estuvo en la ciudad de La Barría, y hizo una pequeña mención muy implícita al tema de Tolosa Paz de garchar, y fue nota de Clarín, ¿no? Esa pequeña mención, cuando habló 40 minutos de un montón de cosas, de un montón de temas, de la pandemia, de la industria, de política, y fue como el tema. Insisto, con esto no quiero decir que Axel deje de decir o desdecir las cosas. Ahora, es cierto que todos sabemos cómo funciona, todos sabemos cuánto ha empeorado, no solo el interés de los dueños de los medios, que es cada vez más ambicioso, sino también las condiciones precarias de sus trabajadores. ¿Y cuál es el resultado? Entonces, yo creo que la política cayó en una trampa muy, muy inocente,
y habla muy mal de la política, y habla de esta vara baja de la política, que es, por un lado, esta campaña se ha caracterizado, o este cierre de lista se ha caracterizado por muchos candidatos nuevos, ¿no? La mayoría de casi desconocidos. No solo Santilli porque viene de Ciudad de Buenos Aires, Tolosa Paz porque era una funcionaria de tercer o cuarto rango en el gobierno nacional. El único más o menos conocido era Manes, y tuvo que construir un discurso alrededor porque él no es político, o no viene de la política porque sí es político. Y cayeron en esta banalidad, lo voy a decir, de conocer el candidato, ¿no? Y cuando querés conocer al candidato, te empiezan a preguntar, como si fuese una Miss Universo, comida favorita. ¿Qué series ves en Netflix? ¿Cómo es tu familia? ¿Cuál es tu hobby? Y eso no define un país. Eso te presenta a alguien, ¿no? Sí, sí. Está perfecto. Ahora, hacer eso en un contexto donde los medios se agarran de eso para desprestigiar la política con intereses propios, pero es poner la cabeza en la guillotina y esperar que caiga. Sí, lo que pasa es mi forma de verlo. Ojo, también es necesario, pero no dejar de poner la cabeza en la guillotina. No, yo creo que no nos espantemos y después la guillotina te arranca la cabeza. Porque para mí ahí está uno de los errores. Ponés la cabeza en la guillotina cae, te corta la cabeza y decís, le cortaste la cabeza. ¿Pero qué esperaban? Eso es lo que a veces me enerva de la discusión del rol de los medios. Sí, pero ¿sabes cuál es el problema? Me encanta, porque si hubiésemos grabado la discusión que tuvimos con Alexis antes de grabar el episodio... Era esto con más improperio. Sí, era esto con... yo comparto, me encanta el ejemplo que pusiste, pero es como si dijéramos que la guillotina no es una guillotina, en realidad es agua bendita que cae y riega tus cabellos y tu cuello, y en realidad es una guillotina. Entonces, si es una guillotina, ojo, analicémosla como guillotina. Me encantó que hayas puesto aparte que hayas descrito a los medios como una guillotina que te corta la cabeza. O sea, caíste, ya que hablamos de caer, creo que caíste en tu propia trampa. Porque no, jamás. Yo mi cuestionamiento es que los medios se presentan como agua bendita cuando son una guillotina. Entonces, la advertencia a los políticos es, che, ojo que son una guillotina, traten de no poner la cabeza ahí porque no te van a bendecir. Esto para gente creyente, en todo caso, el ejemplo, ¿no? No te van a bendecir, te van a cortar la cabeza, así que saca. Y la verdad que a mí me parece algo a discutir dentro de la utopía, si se quiere, como acá discutimos cuando le pedimos a la política que recupere el valor comunitario, el valor de la organización, la transformación y la mejora de la calidad de vida de la gente, que mejore sus discusiones. Así como eso se lo pedimos a la política, bueno, yo a los medios les pido que la verdad, que le saquen el filo a la guillotina. O que se conviertan o le saquen directamente el hacha. Están para comunicar, no para hacer trascender pavadas. Eso es lo que yo digo. Y ahí es donde digo, no estoy diciendo que los políticos no son culpables de las cosas que dicen. Lo que digo es que no son los únicos responsables. Porque acá estamos discutiendo en este podcast, como se está discutiendo en términos generales, por ejemplo, el avance y la preocupación ante la antipolítica. Y pareciera que los únicos responsables de la antipolítica son los políticos. Y todo lo que hay alrededor observa como simple e inocente espectador lo que sucede. Y no son ni simples, ni inocentes, ni espectadores. Son jugadores de ese escenario. Entonces, esto que vos decís, si ya sabes que comparto estratégicamente, aparte como discurso estratégico, vos dirías, che, la verdad que estratégicamente, como enfrente tenés una guillotina, no da que pongas la cabeza ahí, porque te sacan de contexto, te hacen trascender eso. Pero tampoco no podemos no reconocer, o por lo menos esa es mi posición, que hay actores que además están jugando y operando con eso. El ejemplo que vos pusiste del discurso de Kicillof, donde hizo una mención de pocos segundos sobre el tema de garchar, que ni siquiera mencionó la palabra, pero está claro que lo dio a entender, eso se convierte en noticia de Clarín. Y vos decís, che, ya pasó una semana,
¿Eso te parece que es un título? ¿Eso te parece que es necesario? Y a mí eso no me resulta para nada inocente. Yo entiendo que ahí hay una operación, que hay un juego, y hay un juego perverso, que yo no sé si es consciente o inconsciente, si hay una cuestión de ceguera por el poder de destruir a ese otro, que no quiero, que está claro, ¿no? Clarín odia al peronismo del siglo XXI, al menos lo detesta, ¿sí? Y cualquier cosa que pueda hacer para causarle un daño, lo va a hacer, esa es mi posición, entonces lo hace. Pero ojo, porque a mí me parece que toda esa trascendencia de pavadas, magnificada además, porque una cosa es que la puedas hacer una mención porque nada, es una cosa graciosa y punto, pero tomarlo, hacerlo recorrer el país entero como una cosa escandalosa, eso también contribuye a la antipolítica. Y eso también tiene que ver, me parece, con lo que planteamos hoy, ¿no? Como la gestión del error. La gestión del error es una responsabilidad que tiene la política en los errores que comete, pero hay una responsabilidad que tiene el conjunto de la sociedad civil y sobre todo quienes integran esa sociedad civil, que son actores de trascendencia, de importancia para la vida cívica y democrática que tenemos en la Argentina. Entonces, elevemos la vara también. Sí, ahí es donde yo creo que tengo la principal diferencia con vos. Yo creo que la principal responsable de elevar la vara es la política. Pero eso comparto, ahí no tenemos diferencia. No veo, digo, en los medios, que ahí es donde yo creo que no hay debate en el rol de los medios. Los medios van a seguir el camino que siguen, sobre todo por cómo está planteado el escenario. Eso hay que mencionarlo. No, está mal. O sea, a mí, que los medios sigan el camino que siguen es como decir que, no sé, que bueno, qué sé yo, los delitos existen y ¿qué querés que haga? Los delitos existen. No, bueno, tratemos de, o sea, yo creo podemos que tener una actitud propositiva para mejorar la calidad de vida, la seguridad, pensar en trabajo, qué sé yo. Bueno, acá también. Che, los medios son una guillotina. Bueno, la verdad es que no tendrían que ser una guillotina. ¿Podemos aportar a ver si pueden dejar de ser eso? ¿O mejorar un poco? Porque si no es como, ¿qué crees? Es así, no se puede cambiar. ¿Qué va a ser? No, la discusión entiendo que obviamente, pero yo creo que son discusiones separadas. Yo creo que la discusión en este tema, para mí, a ver, los medios son un actor político que juega, fin, no son espectadores. Ese debate yo creo que está recontra saldado. Ahora, el debate que para mí sí se merece una verdadera discusión es por qué los medios nunca pierden. Yo creo que ese es el debate. ¿Por qué el medio nunca pierde? Porque decir, el famoso pasan los años, pasan los jugadores, y los medios siempre están con el mismo poder, con la misma trascendencia, con la misma... Bueno, ¿por qué no pierden los medios? ¿Por qué nunca? Nunca jamás pierde. Incluso Clarín es un monstruo 1000 veces más grande que hace 15 años. ¿No? Ahora, ese creo que es el debate real. Y el otro debate que para mí merece la discusión es por qué la política se engancha en esta vara baja, y ahí es donde vos te das cuenta que el interés de mantener la vara baja es muy grande, pero enorme. Yo no sé si porque no hay capacidad de gestión, yo no sé si porque lo que viene es mucho más oscuro de lo que estamos viviendo, yo no sé si porque hay muchos que representan al gobierno y otros que no, que son opositores, que no le encuentran la vuelta a nada. Pero, por ejemplo, con el tema de garchar. Tolosa Paz fue la primera que lo dice en un ámbito humorístico. Yo no estoy muy de acuerdo con esas cosas, pero es un tema meramente personal mío. Pero después le escuchamos hablar a María Eugenia Vidal. Le escuchamos hablar a Milei. Lo escuchamos hablar a dirigentes radicales. Habló Leopoldo Moró, que forma parte del Frente de Todos. Habló Kicillof, hizo una mención muy chiquita, pero no dejó de hablar. Digo, yo entiendo perfectamente los medios, pero si vos le das de comer a eso, es esto que decía al principio. Si vos sabés que hay una guillotina, que vos ponés la cabeza, cae y te la corta, ¿por qué vas y pones la cabeza? Si sabés que te la va a cortar. Entonces, yo creo que, bien o mal, hay una intencionalidad de la política y de los medios de que la vara no se levante y que sigamos discutiendo. Insisto, para mí hay que buscar las razones de por qué pasa eso. Yo creo que hay razones vinculadas a fomentar la antipolítica por un lado, que me parece que es la más prevaleciente,
Sí, pero es gravísimo. Es gravísimo no advertirlo. Es gravísimo, pero yo dejaría un pequeño asterisco, me parece, para no encontrarle el tono a la campaña, metiéndonos de lleno en la coyuntura que estamos viviendo ahora, y yo me preocuparía también por la incapacidad de gestión de algunos dirigentes. No solo oficialistas, sino opositores. No saber qué hacer, no tener respuesta para un montón de problemas y de temas, y que la respuesta sea la banalidad. Yo no quiero dejar de mencionarlo, independientemente de que está claro que hay una campaña antipolítica muy grande, enorme, que incluye a los medios, incluye a la política, hay un montón de sectores de la sociedad, pero también me parece que hay un poco de preocupación y dejar ser a la banalidad en un contexto donde me parece que si no se toman algunas decisiones, la situación puede empeorar incluso. Mira, yo creo que la campaña antipolítica existe y hasta me arriesgaría a decir algo más profundo, que obviamente que puede ser ninguneado rápidamente por mi posición política. Pero además de haber una campaña antipolítica, yo creo que hay una campaña antiperonista. Además. Eso es lo que yo creo. ¿Y sabés por qué lo digo? Porque es el ejemplo que discutíamos fuera de la grabación. Milei le dijo zurdo de mierda a Larreta y no hubo un escándalo de la trascendencia que tuvo la frase garchar de Tolosa Paz en un programa en YouTube donde lo ven no sé cuántas miles de personas. No tuvo la trascendencia. Y esa no trascendencia ni siquiera es... Primero, es como, bueno, no sé qué pasó, no sé por qué a nadie le escandaliza al nivel de garchar. O sea, escandaliza más garchar que zurdo de mierda y otras barrabasadas más, que nosotros acá las estamos reproduciendo. Creo que no tenemos ningún problema en términos legales, ¿no?, de poder decir esto. Pero está empecinada con el partido de gobierno nacional específicamente. Esa es mi intención. Y por el otro lado, comparto, sí, lo que decís, de que la política no tendría que prenderse en esto, porque bueno, yo creo que la política, como hoy decíamos, es parte de esta sociedad, tiene los mismos problemas que esta sociedad y cae en la trampa. Sí, yo creo que cae en la trampa de los medios. Está claro que cae en la trampa de los medios. Porque si ya caíste vos te sentías cómodo en una charla y de repente tiraste algo que te parecía gracioso y de repente se convierte en un escándalo. Bueno, vos podés decir, bueno, ya está, cometí un error. Una manera de gestionarlo, ¿no?, es dejo de hablar de ese tema y se terminó. La trampa en la que se cae es que se sigue hablando de eso y es como que el que gana ahí ganamos, dicen los medios, o particularmente quien estaba interesado en realzar eso, porque no se habla de otra cosa y hay un montón de otras cosas para hablar. Y además, porque yo no quiero ser tan cruel con los políticos, porque están diciendo otras cosas. Están diciendo otras cosas. Acá hemos hablado de las discusiones que plantea Cristina cuando habla, por ejemplo. Dice otras cosas, ¿no? Y esas mismas cosas son tomadas por otros dirigentes. Cristina no habló de banalidades. Ahí está la diferencia. Bueno, pero Kicillof acá en Olavarría tampoco habló de banalidades. Tuvo ese fragmento y sin embargo fue título de Clarín. Entonces, es como... Es obvio, para mí es obvio, ¿qué querés que te diga? Y eso no le quita la responsabilidad a los políticos. Uno, responsabilidad estratégica, en términos de decir, che, no conviene seguir hablando de esto. Incluso hasta tampoco le quita la responsabilidad de decir, che, directamente ni toquen no se hagan los graciosos, no quieran empatizar, limítense a hablar estrictamente de lo que van a decir, es porque no se puede decir nada, no tenemos permitido decir nada porque cada cosa que digamos lo van a tomar. Eso hasta podría ser, me parece perversa, pero podría ser. Yo esa no la niego, que hay una responsabilidad de la política en cómo mejorar su discurso, su forma de presentarse. Esto de andar diciendo, si la gente me pregunta por qué uso la B, o juego al básquet, o me subo a una camioneta le pongo un nombre ridículo que parece la máquina del misterio de Scooby-Doo, para todas verdaderas pavadas. Hablando de gestión del error, y me acordé de una. No podemos haber estado discutiendo 3 días si López Murphy anda en colectivo o anda en auto. ¿No? Claro, porque son cosas que no interesan. Ahora yo quisiera saber qué diferencia hace eso en una gestión.
Además sabemos quién es López Murphy. No, porque aparte pone la Me río porque además Esper dijo, López Murphy 15 días duró en el Ministerio de Economía de la Rúa, 15 días. Y aparte pone a la política a tener que dedicarle tiempo a gestionar el error. Entonces es como la política se hace un daño a sí misma, ¿sí? Y los medios terminan potenciando eso, y la política tiene que dedicarle tiempo, horas, cabeza a ver cómo gestiona el error, en lugar de dedicarlo a cómo gestionar las cosas. Y yo no estoy diciendo que no se gestionan, ¿eh? O sea, yo como peronista banco un montón de las cosas que ha hecho el gobierno que son parte de la gestión de la circunstancia en la que estamos, ¿sí? Eso es como decir, no hicieron nada y lo único que hicieron fue hablar de garchar. No, perdón, se están haciendo un montón de cosas. Eso también es reduccionista. Pero pareciera que es esa la sensación. Y lo que más me preocupa de todo esto es que incluso más allá de lo antiperonista se convierte en antipolítica. Porque de verdad que lo que se alimenta es eso. Es como si los políticos solamente hablaran de eso, de garchar y de Suiza o Dragon Ball. Y no es eso. Hay un montón de otras cosas que no se destacan, que no se hablan. Entonces, la contribución a la mejora de la calidad de la discusión política es mutua. Hay un montón de actores. Y mi crítica a los medios es que son medios, mediar entre la política y el conjunto de la sociedad, que no se puede escuchar el discurso entero del candidato. Entonces, si no se puede escuchar el discurso entero del candidato y tenemos la responsabilidad de tener que votar y elegir política en este tiempo electoral, vos como medio que brindás un servicio y además que es catalogado como esencial y trascendente para la calidad democrática y ciudadana de un país, ayúdame. Ayúdame y no me titules 30 segundos de una humorada, porque ni siquiera le quiero poner pavada, porque a veces ni siquiera es dicho en clave de pavada, es dicho en clave de una distensión. Es como el discurso de Kicillof en Olavarría, que mencionó eso y es como parte de estoy saludando a la gente y estoy haciendo no puedo ni siquiera decir nada que ya me lo van a titular así. O sea, dijo un montón de otras cosas que tienen que ver con la deuda, con el tejido productivo, con la pandemia, con lo que vamos a hacer. Entonces es como, subamos la vara, pero subámosla todos. Porque si no es como que la antipolítica empieza a crecer también desde el discurso mediático, ni siquiera desde los antipolíticos que son candidatos, sino desde el discurso mediático también. O por lo menos así lo veo yo, diría. Es un debate enorme y la verdad que está bueno tenerlo, está bueno plantearlo y está bueno seguirlo, y obviamente los invitamos a que se sumen con nosotros en redes sociales. Lo pueden hacer en un montón de canales que les proponemos y que todos los jueves a la tarde y los sábados a la mañana antes de Radioaficionados en Radio Universidad les proponemos en este ciclo, que es un poco más profundo, un poco más a mi entender es menos coyuntural, pero bien vale la coyuntura para ejemplificar un montón de cuestiones en esta temporada atípica por la pandemia, atípica por un montón de cuestiones, pero predispuestos a hablar de política en serio, y a eso hemos venido, y a debatir y gritarnos, etc. Mi nombre es Alexis, junto a Leo Lora y Yami Palma hacemos No Hablen de Política, y así ha pasado un nuevo episodio. Nos vemos la semana que viene. Si querés seguir hablando de política, podés sumarte en redes sociales. No Hablen de Política en Facebook, Hablen de Política en Instagram y @nohablendepoli en Twitter.